Tenemos información de primera mano que valida todo lo que hemos venido hablando durante las últimas semanas. Señores, el Departamento de Estado por fin empezó a hablar, dando detalles con relación a los tiempos de espera para los próximos 6 meses. Todo esto se detonó cuando nos enteramos que en el boletín de visas del mes de octubre del año 2021, es decir, el primer boletín de información de primera mano que valida todo. No hubo avances prácticamente y un comunicado que presentamos la semana pasada donde decíamos que esto se iba a mantener por lo menos por un tiempo. Hoy tenemos en especial una entrevista que se le hizo al mero del Departamento de Estado, al jefe del Departamento de Estado, Charlie Oppenheim, que la hizo una cónsul, una encargada oficial del Departamento de Consulados. Así que no se vayan. Tengo invitado hoy y es un video que va a ser un poquito largo, pero créanme que no hay desperdicios en todo el video. Si quieres comentar en el video y no te sale el comentario, quiere decir que no estás suscrito y hasta que no te suscribas, no te va a permitir comentar. Venimos de una vez después del intro. No se vayan. Señores, tengo esta información, creo que es uno de los mejores videos que podemos tener durante todo el año y yo quiero que usted preste mucha atención. Yo tengo aquí invitado el día de hoy, tengo conmigo aquí a Gerald Lorenzo, el hombre de las informaciones de último minuto. Impresionante lo rápido, la calidad de la información que tiene Gerald. Yo sé que ustedes lo quieren. Hasta miedo me está dando ponerlo aquí porque siento que hay gente que se están enamorando del contenido, de la forma. Gerald, hermano. Yo diría, Héctor, que no, tú sabes que no tienes por qué temer, porque ¿quiénes son los papás de la inmigración en República Dominicana? No, Mr. Visa TV y Aries Luzón y toca viajar, tú sabes. No, hermano, estoy contento, nueva vez estoy contento de poder compartir espacio contigo. Para mí es un honor, de verdad, compartir este espacio contigo, Gerald. Gerald, cuéntanos. Mira, sabes que tenemos, como tú decías, información de primera mano. A veces, mi hermano Héctor, la comunidad hispana no obtiene información rápida, obviamente porque carece de el idioma inglés como segunda lengua. Y también porque muchas veces la mayoría de las informaciones, como ya nosotros hemos venido viendo, se emiten en lo que tiene que ver el idioma inglés. Entonces, basado en esto que te estoy diciendo, hemos obtenido una información clave de Charlie, ¿verdad? Charlie, tenemos el nombre aquí, Charlie Oppenheim. Él es el jefe, y lo tengo aquí inclusive anotado, él es el jefe de la División de Informes y Control de Visas de Inmigrantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En pocas palabras, él es la persona que administra todo lo que tiene que ver con las informaciones que se reportan en el boletín de visas en base a las categorías que usualmente vemos mes a mes. Así que me parece que va a ser un contenido sumamente interesante y a todas las personas, señores, no se muevan porque la entrevista es sumamente larga, pero hemos tomado fragmentos de ellos y entonces vamos a tratar de traerles a ustedes la mayor información posible al respecto. Qué excelente. La entrevista es en inglés. Gerald y yo vamos a servir de traductores. Vamos a comentar de forma breve para que ustedes puedan entender. Pero quédese pegado ahí porque esto va a ser de mucha bendición para ustedes. Vamos a reproducir la primera parte. All right, good morning, everyone. Good afternoon. My name is Alyssa Zelensky. I'm the Consular Officer, the Bureau of Consular Affairs, Travel Gov, and here today to talk about the
October Visa Bulletin, we have, of course, Charlie Oppenheim with us today, our visa expert. Charlie is the chief of the Immigrant Visa Control and Reporting Division, which administers the annual numerical limitations on immigrants subdivided by preference, category, and country. Perfecto, Gerald. Adelante. Simple, señores. La persona que está hablando, la joven que está hablando allí, ella es una oficial consular de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el señor Charlie Oppenheim, como yo les decía, él es el jefe de la División de Informes y Control de Visas de Inmigrantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella básicamente está haciendo la presentación para que todo el mundo sepa quiénes son ellos dos y por qué obviamente esta información es 100% confiable. Seguimos, Héctor. Muy bien. Saltamos a la parte del minuto 13 cuando hablamos acerca, bueno. Family-sponsored final action dates is expected in the coming months. Why not? Well, and I think I've mentioned this in past events. The family-sponsored and employment final action dates were advanced at a pretty regular pace since March 2020, when the COVID-19 issues first became an impact on our processing. The reason we moved the dates was to generate sufficient demand to maximize number use once the processing became possible at our post. And as we enter fiscal 2020, those movements have already generated enough demand to potentially use all available numbers, at least in the early months in the family issuance targets. Excuse me, based on the current immigration and nationality guidelines. And what we do on a monthly basis when determining the final action dates is determine how many numbers under the annual limit we would like to be used for that particular month, and then advance the final action dates accordingly to allow that target to be reached. But again, we already have enough demand based on the established dates to fully utilize all of the numbers for the foreseeable future. Right. Muy bien. Gerald, adelante. Sí, bueno, es simple. Ella le hizo una pregunta. Al principio perdí un poquito la entrevista, pero como ya la había visto, entiendo que esta fue la pregunta. Ella le hizo una pregunta y le dijo, ¿por qué razón se ha publicado en el boletín de visas que no va a haber ningún movimiento expectado? Tú recuerdas que hablábamos en los últimos videos que hemos estado haciendo de esa característica particular que aparece en este boletín de visas de este mes de octubre. Y ella le dice, ustedes lo pusieron eso allí de que no va a haber movimiento. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué de esto? La respuesta de él dice lo siguiente. Él dice, mira, y obviamente la pregunta también fue en ese sentido, ¿cómo o cuándo tú crees que va a ser de alguna manera que va a avanzar este tema del boletín de visas? Entonces, la respuesta de él fue clara. La respuesta de él fue, mira, antes de la pandemia, todos los procesos, o más bien desde marzo del 2020, todos los procesos estaban transcurriendo de manera normal. Todo estaba transcurriendo de manera regular. Y él dice, la razón por la cual decidimos mover básicamente las fechas mes a mes fue para generar suficiente demanda. Oiga esto, para generar suficientes demandas. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, ya ahora para este año fiscal, nosotros hemos generado la mayor demanda posible. Y él dice, hasta la fecha en la cual se encuentra el boletín de visas, nosotros tenemos una demanda tan alta que cubre básicamente, que nos permite a nosotros cubrir los próximos meses. Y eso lo vamos a ver más adelante en los demás clips que hemos tenido ahí seleccionados para ustedes. Muy bien, vamos a seguir. Esto está interesante, muy interesante. Documentarily qualified. Isn't there something called expedite on the F4 worldwide category? And if so, what? Presten atención porque aquí habla de los expedite. Y aquí... Héctor, sí. Solamente para cuando haga la pregunta, entonces páusala para hacerle la pregunta a ellos en español y luego entonces nos vamos con la respuesta. Perfecto. Adelante. The options. Ok,
Sí, la pregunta que ella hace es, la pregunta que hacen es, cuando hay lo que se llama casos que están documentalmente calificados, me parece que esa pregunta la hizo una persona de categoría F4. Ella pregunta, hay algo que se llama expedite, ¿se puede hacer un expedite? Y dice, y si es así, ¿cuáles son las opciones que existen para poder hacer ese expedite? Aquí viene la respuesta de Charlie. Expedite, there may be an expedite of a case because the applicant is about to age out or there are extenuating circumstances, but only if the applicant's priority date is within the applicable final action date. Otherwise, no action can be taken. So somebody can't say, well, I have this special issue which requires you to process my case. That does not happen. There is basically the final action dates are effectively a line in the sand, which only applicants with a priority date earlier than that date can be processed. And the reason in part being that virtually anybody could come up with a reason why their specific case should be expedited. And it wouldn't be fair for my case to be expedited ahead of the other person's because I came up with a better story or whatever. So again, everybody is treated equally by the use of the final action dates. Excelente, adelante Gerard. Sí, mira, la pregunta, como tú decías, es en base a los expedites. Yo sé que hay mucha gente que ha estado preguntando, ¿yo puedo someter un expedite? ¿Puedo someter un expedite? ¿Puedo hacerlo? La respuesta que él da es la siguiente. Él dice, miren, ¿sabe que ellos hay básicamente opciones o hay razones por la cual someter un expedite? Y él dice, está la opción que es para aquellas personas que están alcanzando el límite de la edad. Y tú has hablado de eso, exacto, tú has hablado de eso, Héctor, en otros videos. Y dice, la segunda opción que tenemos es para las personas que están pasando por una situación muy difícil a nivel de lo que es, obviamente, una enfermedad muy grave que están teniendo. Entonces, él básicamente dice, esas son las condiciones que hay hoy en día, básicamente para usted poder aplicar para lo que es un expedite. Él dice, obviamente, él dice, no sería justo que usted básicamente pues someta un expedite cuando hay personas que están esperando. Y él dice que hay otra razón que se da para tú someter el expedite y es que tú debes de haber llegado o tu fecha de acción final debe de estar básicamente disponible. Si es que tú tienes tu fecha de acción final disponible, pero no ha llegado tu cita por alguna razón y tú reúnes uno de los requisitos de que vas a cumplir la edad o reúnes el requisito de que tienes una situación de salud muy grande, entonces él dice, ok, tú puedes someterlo. Pero él dice, no es justo que alguien venga y básicamente rehaga una historia. No es justo que alguien venga y diga, mira, yo tengo esta situación y personas que están esperando con mucho más tiempo de antelación, entonces tengan que quedarse allí porque tú dijiste, yo tengo que hacer un expedite y básicamente es buscando una aprobación. Entonces él dice, no es justo que esto se haga y por ende, entonces tú tienes que esperar y tienes que saber cuáles son las razones esenciales para tú poder someter un expedite. Y básicamente esa es la idea general de esa respuesta de él hacia la oficial consular. Bien, que básicamente lo que explicamos hace unos videos atrás, que no es justo para la mayoría de aplicantes tener que, o sea, cargar el sistema y que los que tienen emergencias de verdad, entonces no puedan acceder a ella. Vamos a la otra parte. Is when can we expect a normal interview process as before the pandemic? That if you're talking about overseas processing, again, check la pregunta the, es ¿cuándo? embassy. Ok, la pregunta es ¿cuándo podríamos nosotros expectar que vamos a volver a la normalidad como antes de la pandemia? Esa es la pregunta. La respuesta. Muy interesante pregunta esta. Y yo buenísima pregunta, buenísima pregunta. Mucha atención, señores, que esto nadie lo ha dicho en YouTube. Ningún canal de inmigración lo ha dicho. Preste atención y no estamos en chisme. Website or consulate website of the post processing your case for the most recent information. We still have to deal with host country guidelines in terms of what can be done in terms of interviews, in terms of, people coming into the embassy or consulate and et cetera. So again, would be a
post-by-post process. In terms of processing it here in the States by USCIS office, again, you should contact their website for any information regarding what their processing is at this time. Right, and we do have detailed information on travel.state.gov as well about our... Ok, dale, Gerald. Sí, la pregunta, ¿cuándo volveríamos nosotros, obviamente, a la normalidad, así como antes de la pandemia? Y la respuesta de él es que él no puede, básicamente, pues decir cuándo eso va a suceder, porque él dice, nosotros, lo que hay ahora mismo es un cúmulo mayor de, básicamente, un estancamiento en las entrevistas consulares. Entonces, él dice, nosotros, básicamente, tenemos que lidiar con las situaciones que están generándose en cada país. Inclusive no es como a veces hemos interpretado de que de manera general, por decirlo así, todos los países van a abrir de una. No, básicamente lo que dice, esto es un proceso que va a ser post by post. O sea, tienen que estar pendientes, es como un paso a paso. Según las cosas van mejorando, entonces los oficiales consulares y las embajadas van a ir obviamente diciendo cuándo pueden o cuándo no pueden continuar procesando los casos de entrevista de manera agilizada. Pero en sentido general, la respuesta es no sabemos, porque eso depende de cada país y de la situación que se está generando en cada país. Ok, vamos a ver si saltamos al minuto 23:16. Mucha información, pero vamos a tratar de ponerlo otra vez para tratar de actualizarles. Will it be added to the November bulletin? Well, the 150. ¿Sabes cuál es la pregunta ahí, Gerald? Me parece que esa pregunta es, hay 150,000 visas que de alguna forma han sido, han quedado, ¿verdad?, del año fiscal 2021. Y la pregunta es, creo que esa es la pregunta, ¿qué va a suceder con estas 150,000 visas que son y que quedaron de las categorías de preferencias familiares? ¿Se van a añadir a las categorías de preferencias familiares del año fiscal 2022 o qué es lo que va a pasar con ellas? Las respuestas. Vamos a ver. Yo puse la pregunta. Information about that. All right, next question. What happened to the 150,000 spillover number? Correcto. Will it be added to the November bulletin? Well, the 150,000 expected fall across of unused family-sponsored numbers, that is added to the normal 140,000 employment limit, which is a minimum, and that is resulting in the 290,000 employment limit, which I mentioned earlier. So nothing happened to them. They are being taken into consideration in terms of everything that will be done based on the current Immigration and Nationality Act guidelines when we're making the determination of the fiscal 2022 dates. But again, based on prior movement of the employment final action dates, we already have sufficient numbers to use all available visa numbers for the foreseeable future. Muy bien. Adelante. Bueno, sí, la respuesta a eso es simple. Las 150,000 visas se están considerando, oigan bien, y esto es una noticia que obviamente probablemente no es muy agradable en el aspecto de que esas 150,000 visas no se les van a añadir a las categorías de preferencias familiares, sino que las visas de empleo, que son unas 140,000 en cada año fiscal, se le van a añadir, se está considerando añadirle esas 150,000 visas para que sea un total de 290,000 visas disponibles para empleos. Él dice también ahí justamente que esa cantidad de visas que se va a añadir, lo que busca es poder aumentar básicamente la capacidad de disponibilidades de visa de empleo para todos los Estados Unidos. No sé si tú tienes algo que comentar ahí, Héctor. Por supuesto, tenemos que tener pendiente, señores, que producto de la misma pandemia, hay un gran número de personas en Estados Unidos que no quieren trabajar. Entonces, Estados Unidos necesita mano de obra. ¿Y quién es mejor que los nuevos inmigrantes para suplir esta necesidad que tiene el gobierno? ¿Verdad? Pero vamos a ver la próxima parte. Great. All right. What about the November visa bulletin
F3 visa category movement. Ok. Adelante, Gerald. Eso, préstenle mucha atención todos, porque aquí viene una respuesta que obviamente no es muy agradable probablemente para nosotros, pero ella pregunta, ¿qué con la categoría F3 para el mes de noviembre, el boletín de visa? ¿Qué tú crees que va a suceder? ¿Qué tú crees que va a pasar con esa categoría para el mes de noviembre? Aquí su respuesta. The worldwide family dates, nobody should expect any type of movement before January. I do not at this time, based on the information available. Él dice, está fuerte ahí, dale. Él dice, todas las categorías de preferencias de familia a nivel mundial no deben esperar que va a haber un avance hasta no más en enero del 2022. O sea, en pocas palabras, estos próximos meses es muy posible que los demás boletines de visa sigan llegando con el mismo o con la misma fecha que tienen en la actualidad en este boletín de visas del mes de octubre que salió. Vuelvo y repito, la pregunta es, ¿qué usted cree que va a pasar con la categoría F3 en el mes de noviembre? Él dice, nadie debe esperar que va a haber movimiento hasta enero. Seguimos, Héctor. I do not expect any movement of the family-sponsored worldwide dates for 3 to 6 months and potentially longer than 6 months. Ok, pausa ahí. Pausa ahí. Él dice, basado en la información que nosotros tenemos, y quiero hacer la aclaración, porque yo sé que aquí hay algunas personas que obviamente manejan el idioma, pero más adelante él lo va a volver a repetir. Él dice nuevamente, nadie debe esperar que va a haber movimiento en los próximos 3 a 6 meses o inclusive, dice él, después de los 6 meses. No sabemos porque él dice, basado en la información que tenemos en este momento, ahora mismo, no se espera que va a haber movimientos en ninguna de las categorías, ni en la F1, ni en la F2A, ni en la F2B, ni en la F3, ni en la F4. No se espera que va a haber ningún movimiento hasta enero del 2022 o inclusive un poquito más adelante. Seguimos, Héctor. No, yo no escucho, hermano, si está. No escucho. Disculpa, tenía el micrófono silenciado. Gerald, Ok. te va a tocar despedir el programa en caso de que se apague el micrófono. Tengo la pila descargada, pero cualquier cosa tú despides. Vamos a poner la otra parte. Puedes seguir hablando, olvídate que yo estoy aquí. Tú hablas y haces tu información normal. The response rate was extremely low in terms of the overall amount of applicants. Nos vamos al minuto 31:18. Estamos en 30, es 31 aquí. Acá. Bien. Okay. Zoom interviews, when it seems to work for local, district, and judicial proceedings in the United States. I cannot comment directly on that other than I believe. Ok, adelante. Héctor, esta pregunta te va a gustar. Preguntan, ¿por qué no hacer entrevistas vía Zoom en los países fuera de lo que es Estados Unidos? Esa es la pregunta. Yo sé que se ha hablado en otras ocasiones de que pudiera existir esa posibilidad de que hagan entrevista de manera virtual. Él va a dar la respuesta, vamos a escucharla y entonces hablamos de ella. Ok, veamos. I believe we are legally mandated to do a personal interview. But again, that is a legal question which I'm not qualified to answer. We do have a current legal mandate to do in-person interviews. So that is something that we are not able to do. We cannot do Zoom interviews at this point in time. Bien, la respuesta a esto es que él cree, que él piensa que legalmente no existe una posibilidad de que se pueda hacer este tipo de entrevista de manera virtual.
Él dice que basado en lo que es el INA, ¿verdad? El guideline, dice que él entiende que todo lo que manda, el mandato es que deben de hacerse las entrevistas en persona. O sea, él entiende que eso es un tema legal, es un tema de la ley que no permite que los oficiales consulares hagan las entrevistas de manera virtual. Último videoclip ahí, el 3710. We will provide updates when they're available. Next question is, could you inform us when you expect any forward movement on the worldwide F4 final action date? La pregunta es, as in the bulletin says, sí, la pregunta es, ¿cuándo tú esperas que va a haber un movimiento en la categoría F4? Ya ustedes escucharon cómo él comenzó. Él va a volver a decir nuevamente, yo no expecto que va a haber movimientos y en los próximos meses. Vamos a escucharlo, Héctor. Do not expect any type of worldwide movement of the family dates through January. I actually believe there will be no movement for 6 months or more at this time. La respuesta, Héctor, es simple. No expecto que va a ocurrir ningún movimiento hasta enero. Y él dice, yo creo que inclusive puede extenderse aún más el tema de lo que es los movimientos del boletín de visas en las categorías preferenciales. Repetimos, hace referencia a que las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4 no se esperan movimientos hasta enero del 2022 y él dice inclusive basado en la información que tenemos es muy posible que se extienda aún más. Hermano Héctor, yo creo que esta información que hemos dado ha sido de gran ayuda para toda la comunidad, quizás no la que ellos desean, pero por lo menos saben y tienen una claridad en base a lo que es lo que está pensando el Departamento de Estado y esta persona, que él es el encargado básicamente de distribuir lo que son, junto con un equipo, distribuir lo que son las cantidades de visa mes a mes. Muy bien, creo que esta información ha sido muy puntual, no hay nada más que agregarle a esto. Señores, mantenernos atentos a los próximos movimientos. No espere movimientos en los próximos meses, dice el Departamento de Estado. Héctor Jan, Gerald, hemos estado hablando del mismo tema. Lástima que seamos nosotros quienes tengamos que dar esta información. Pero sería irresponsable de nuestra parte, Gerald, hablar de algo que prácticamente no va a ocurrir, sino que las personas deben estar claras que esto es la realidad, es lo que estamos viviendo ahora mismo y eventualmente, conforme las cosas cambien o avancen, esperamos que sí. Yo anhelo que las cosas puedan en algún momento volver a su lugar. Pero mientras, como hay un dicho muy famoso que pega ahí, lentejas, bueno, no me acuerdo. Hay un dicho que si la vida te da limones, haz limonadas. Ahora mismo lo que tenemos es limones, señores. O sea, tenemos que adaptarnos. Yo sé que ha sido difícil, ha sido fuerte. Sí, creo que el micrófono no sé si la batería se te descargó, me puedes hacer seña. Excelente. Bueno, de todas formas, vean esto, miren, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, hemos visto el video y la intención principal de esto no es traer un desánimo, sino mantener a la comunidad hispana informada al 100% con este tema. Así que gracias de verdad a todos ustedes que están conectados. Yo sé que Héctor, te estoy escuchando, Héctor, ¿no? Oh, no te escucho, perfecto. Bueno, en definitiva, voy a decir como dice Héctor para despedir, obviamente, este programa, ¿verdad? Gracias a todos ustedes los que se han conectado. Gracias por conectarse ahí. Yo sé que gracias también le doy a ustedes por suscribirse a mi canal de YouTube, los que no lo han hecho. Vayan y suscríbanse. Ahí vamos a seguir trayendo mucho contenido. Estamos en colaboración con Héctor. Y nada, Héctor, a la seña que yo lo voy a hacer para culminar. In the world. Bendiciones, mi hermano, bendiciones.